Pongámosle, porque terminamos esta semana nuestra lectura devocional en el libro de Juan y continuaron los encuentros cercanos. Continuamos dándonos cuenta cómo a lo largo de este evangelio de Juan, Jesús tiene encuentros con personas y personas tienen encuentros con Jesús. Ya vimos del capítulo 1 al capítulo 9 en el tema hace 15 días. Pudiéramos decir hoy que en el capítulo 11 Jesús se encuentra con María y con Marta. A Marta le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? He sacado una frase de cada encuentro que marca lo que fue ese encuentro. Ahora, cada persona de ellas y de ellos te representa a ti. Te puedes identificar con Marta, a quien Jesús le dice: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. No sé cuántos necesitan hoy un milagro, no sé cuántos están necesitando de un hecho sobrenatural de Dios. Pues el Señor, como a Marta, te está diciendo hoy: no te he dicho que si crees. ¿Crees qué? Lo que yo te he dicho. No creer cualquier cosa. ¿Qué es lo que debes creer para ver la gloria de Dios? Lo que el Señor te ha dicho. No crees que lo que te digo yo. Si crees verás la gloria de Dios. Pero en el capítulo 11 también se encontró con María. Con María, ¿y qué le dijo a María? ¿Dónde le pusiste? ¿Dónde pusiste a Lázaro? A María le dice Jesús: ¿dónde le pusiste? Y Lázaro era un problema bien complicado. ¿Cuántos saben que Lázaro era un problema bien complicado? ¿Por qué bien complicado? Porque olía ya. ¿Cuántos tienen problemas que huelen ya? ¿Cuántos tienen situaciones que preferiblemente las quieren tener tapadas, bien tapadas, cerradas, bien cerradas? Pero el Señor está diciéndote: ¿dónde lo pusiste ese problema? ¿Dónde pusiste ese Lázaro? ¿Dónde está ese Lázaro? La tradición judía decía que debían esperar 3 días para considerar a alguien muerto. Según la cultura judía, debían esperar 3 días, porque se daban situaciones como de lo que se conoce médicamente como la catalepsia. Gente que queda... Ahora, hay catalepsia espiritual. Yo veo algunos que... pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses en su vida cristiana y están ni para adelante ni para atrás. Pero bueno, Jesús le dijo a María: ¿dónde le pusiste? Y el Señor tal vez te está diciendo: ¿dónde está ese problema? Yo voy a resolverlo. Yo voy a hacer algo que nadie más puede hacer. Porque realmente esos Lázaros son la especialidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esos Lázaros es cuando ya nadie puede hacer nada, pero nadita de nada. Por eso Marta, cuando Jesús le dice a María: ¿dónde le pusiste?, Marta sale diciendo: pero ya lleva tanto tiempo y huele. Pero Jesús sabía lo que debía hacer. El capítulo 12, ahí hay un encuentro aparte y en ese nos vamos a detener. Voy a detenerme un poquitico en el capítulo 11 y 12, pero en el capítulo 12 hay un encuentro íntimo y de eso voy a hablarles un poquito más. De los capítulos 13 al 17, de hecho, los que estudian los libros de la Biblia consideran que Juan tiene 3 partes. Del 1 al capítulo 12 es una parte donde Jesús tiene encuentros con la gente, manifiesta su gloria con milagros, da las enseñanzas profundas. Pero a partir del capítulo 13 al 17 es un encuentro con sus discípulos. Allí están en un aposento todo ese tiempo que transcurre en esos capítulos. Allí están juntos Jesús y sus discípulos. ¿Y cuál sería la frase más relevante de esos capítulos 13, 14, 15, 16, 17 en las que Él está con sus discípulos?
Algo que los deja a ellos sorprendidos y que tal vez también a nosotros nos dejaría sorprendidos. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya. Wow, qué noticia. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no podría venir. La promesa del Espíritu Santo, para que el mismo Jesús a través del Espíritu Santo ya no estuviera solamente con ellos, sino dentro de ellos. Vamos adelante en el capítulo 18 con Pilato. Jesús se encontró y le dijo: mi reino no es de este mundo. En el capítulo 19 con María su madre, allí clavado de la cruz. Wow. Puse un trino, los que siguen el Twitter por ahí. Jesús pensó primero, antes que en su sed, antes de que él dijera tengo sed, algo muy personal, algo suyo, Jesús pensó en su mamá y le dijo: madre, he ahí a tu hijo. Se dice que José murió muy pronto, que José, el esposo de María, murió temprano, y Jesús tomó entonces la responsabilidad de la casa. La Biblia muestra que hubo más hermanos que José y María. Después de que nació Jesús, tuvieron varios hermanos y hermanas, y Jesús, como el mayor, asumió la responsabilidad. Pero vemos al Señor en la cruz, en medio del dolor y del sufrimiento, de la tortura. Vemos al Señor interesado en su responsabilidad, en que su madre no quedara por ahí sola. Hijos, hay que honrar a los padres hasta el último de los días. Qué triste, qué dolor tremendo es ver los ancianos cuyos familiares los metieron en casas de caridad para desencartarse. A Juan le dijo: he ahí a tu madre. Y dice que el discípulo la recibió desde aquella hora. Pero sabe algo más. En el capítulo 19 Jesús expresó y dijo: consumado es. ¿A quién le dijo eso? A su Padre, a Dios. Consumado es. Es el grito de victoria, de la más grande victoria, de la más trascendental de todas las victorias. Consumado es, era el grito de victoria, en griego tetelestai o teleos. Todo fue terminado, todo quedó consumado, todo se acabó, todo fue completado, todo fue hecho perfecto. Fue su grito que llegó a los oídos del Padre. Pero también lo oyeron los demonios, también lo oyó el diablo, que allí se había consumado toda la victoria. Por eso al diablo le interesa sacar la obra de la cruz, que te quedes con las enseñanzas de Cristo, que te quedes con los milagros de Cristo, pero que la cruz no. Por eso para muchos Cristo es un buen maestro, un gran profeta, pero lo que definitivamente destruyó al diablo, como dice Colosenses capítulo 2, lo exhibió públicamente, lo despojó y triunfó sobre ellos. ¿Fue dónde? En la cruz. Consumado es. Ya nada del diablo debe tener poder sobre tu vida, nada del mundo debe tener gobierno sobre tu vida. Si lo tienes porque tú lo quieres, es porque tú lo permites. Pero con ese consumado es, todo fue vuelto nuevamente a su orden original, donde el gobierno es de Dios, donde el señorío es de Cristo sobre todo aquel que a Él se rinde, que a Él se entrega. En el capítulo 20, su encuentro con María Magdalena. ¿Qué buscas? Y tal vez algunas Marías Magdalenas, ¿qué buscas? El ángel en otro evangelio le añadió: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No hay que seguirlo buscando en la tradición de los hombres ni en la religión. Hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Hay que buscarlo de todo corazón. Hay que buscarlo como niños. Hay que buscarlo no entre los muertos.
¿Qué buscas? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscas esta mañana? ¿A quién buscas? Muchos se han conformado con buscar solo las bendiciones de Dios. Yo me hago cristiano porque he oído que le va bien, que nos va bien, que Dios bendice. Pero Jesús no dijo ¿qué buscas?, sino ¿a quién buscas? Mi pregunta, como la del Señor en esta mañana: ¿tú estás buscando algo o a alguien aquí? Te digo una cosa, si lo buscas a Él, tienes las cosas añadidas. Pero si solo buscas las añadiduras, posiblemente tengas algunas, pero no a Él. ¿A quién buscas?, le dijo a María Magdalena. A Tomás, ¿qué le dijo en el capítulo 20? A Tomás, ¿qué le dijo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí esta mañana? Que no lo vemos, pero lo adoramos con todo el corazón. Que no lo vemos, pero lo damos todo por Él. A los discípulos también 3 veces, ¿qué les dijo en el capítulo 20? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Y el Señor a muchos, a todos nosotros, nos dice paz. 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 Es la palabra más completa de la bendición. Shalom es la palabra más gruesa, más robusta, más rica, de mayor contenido en cuanto a la bendición. Shalom habla de salud, habla de salvación, habla de prosperidad, habla de regocijo. Shalom habla de paz que gobierne. Shalom para todos. Shalom, dígale que está al lado suyo. Shalom del Señor, el shalom de Dios sea para ti, dígale. Y el último, ¿cuál fue el último encuentro? Con Pedro. ¿Qué le dijo 3 veces a Pedro? ¿Me amas? En el capítulo 21 a Pedro le dice 3 veces: ¿me amas? Y el Señor a cada uno hoy nos ha dicho ya: ¿me amas? ¿Me amas? Muy bien, volvamos al encuentro cercano con 2 hermanas. Vamos a iniciar en Lucas. Hay una referencia, comienza Lucas, eso lo leímos el mes pasado, Lucas 10, y luego vamos a ir a Juan 11 y 12. ¿Listos? Lucas 10, 38. Curiosamente, pero con propósito, creo yo, siempre están ambas, Marta y María, siempre en los 3 pasajes de Lucas 10. ...38... y de Juan 11 y de Juan 12, siempre están las 2. Y esto nos permite poder identificarnos con una de ellas. Y por favor, identifica. En el espíritu no hay sexo, así que en el sentido de que no hay hombre y mujer en el espíritu. Entonces puede ser un modelo tanto para mujeres como para hombres, para identificarnos y ver algunos contrastes. Dice Lucas 10, 38, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: María, María, corra, allá, sí. ¿Qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, te pedimos que hables a nuestros corazones. Gracias por el Espíritu Santo y la unción que permanece sobre nosotros para enseñarnos todas las cosas. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija, nos reargulla, nos instruya, nos convenza, tu Santo Espíritu, nos anime, nos exhorte, nos levante, nos fortalezca con tu palabra. Queremos recibir toda la nutrición espiritual de tu palabra esta mañana, y como hombres y mujeres espirituales, Señor, pedimos que nuestros sentidos sean abiertos, los ojos del Espíritu, los oídos del Espíritu, el entendimiento de nuestro corazón, para recibir tu palabra no como de un hombre, sino según el Espíritu le dice a la iglesia esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pudiéramos decir que Marta y María representan, tipifican dos estados de los hijos de Dios. Dos estados, dos condiciones. Marta y María tipifican dos formas de vivir la vida con Dios. Dos formas. Los que escriben allí escriben 1 Corintios 2, 14 y 15, porque allí describe 1 Corintios 2, 14 y 15, allí describe los espirituales. El hombre espiritual, 1 Corintios 2, 14 y 15. El hombre espiritual que opera con la mente de Cristo. El hombre espiritual que juzga todas las cosas. El hombre con discernimiento espiritual. El hombre que ve más allá de solo lo natural frente a los problemas, frente a las circunstancias. Estuvimos en Armenia, tal vez algunos supieron. Cada año, la segunda o tercera semana de septiembre, nos juntamos en un avance, los pastores, los equipos pastorales en Armenia. Y algunos conocen María Delia y Pedro. María Delia estuvo dándonos un entrenamiento. María Delia era miembro de la iglesia en Bucaramanga y estuvo dándonos un entrenamiento de líderes seccionales, creo. Bueno, ella y su esposo están pastoreando en Chile. Y saben, allá llegó Norita y Juan José a Chile, nuestros amigos queridos, Juan y Nora. Algunos de ustedes lo recuerdan, que vivieron acá unos años. Y al encontrarnos con María Delia, ella me dijo algo dentro del mentoreo que le hacíamos por el internet, y frente a unas circunstancias muy difíciles, porque su hijo se fue a estudiar a Hawái y allá le sobrevino una enfermedad tremenda, un problema terrible. Usted puede imaginarse al otro extremo, ellos en Chile sin posibilidades de ir y viajar, pues una realidad bastante complicada. Y entonces, en esos días, creo que estuvimos compartiendo también aquí en la iglesia, que una cosa es la realidad. La realidad es lo que ven nuestros sentidos. La realidad es lo que oyen nuestros oídos. La realidad son las cosas que en las facturas aparecen, de las deudas quizá, que en los diagnósticos médicos. La realidad es lo que dice allí del diagnóstico, y esa es la realidad. Pero una cosa superior es la verdad, y la verdad es lo que Dios dice, es lo que su palabra me ha prometido. Yo les dije que les iba a contar, y yo les he venido contando. Cada vez que llegó la factura del vehículo en el cual nos metimos, siempre le puse a la factura Ebenezer. Escribí sobre la factura, escribí la palabra de Dios sobre esa factura.
Y por 4 años fue cancelada esa cuota sin tener que pagar nada. Cada vez que llegó esa factura, puse Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Cada vez que te llega la factura, ¿tú qué haces? ¿Tú qué dices? ¿Eres un hombre, una mujer espiritual o carnal? Porque 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3 dice: los carnales son los niños en Cristo, los que solo hablan de acuerdo a la realidad, los que solo se expresan de acuerdo a lo que ven sus ojos, de acuerdo a lo que oyen sus oídos. Marta es tipo del cristiano carnal. María es tipo del cristiano espiritual. Y tú lo escoges. ¿En cuál de las dos dimensiones te mueves? Ahora, ideal que uno siempre fuera espiritual, ¿cierto? Ideal que uno siempre estuviera en el gobierno de la palabra y en la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero de cuando en vez nos carnalizamos, actuamos como niños. Ser carnal y ser niño espiritual es una etapa de la vida en el Señor. Y si tú estás comenzando en las cosas de Dios, pues seguramente actúas como un niño espiritualmente. Ves gigantes a toda hora, ves imposibles en todo lado, ves situaciones difíciles, con ganas de tirar la toalla a la primera puerta cerrada. Ahora el punto y el asunto es que yo continúe siendo un niño espiritual, que pasen los días, los años, los meses y continúe portándome igual. Porque a medida que caminamos con Dios y no con religión, a medida que caminamos con Dios y no con tradición, a medida que caminamos con Dios, nosotros nos vamos pareciendo más a Él, si de verdad caminamos con Él. Le aprendemos sus maneras, ¿sí o no? Que el que se junta con sabios será ¿qué? Sabio. Si caminas con Dios, se te pegará, se te notará en tus actitudes, en tus palabras, en tus acciones. El mayor cumplido, lo oí en Armenia, el mayor cumplido que te puedan decir es: tienes algo que me hace pensar en Dios. Tú tienes algo que me hace pensar en Dios. Al verte, al oírte, tienes algo que me hace pensar que Dios así es. Entonces, dos estados del creyente: carnal o espiritual. Marta, María. Pero también dos niveles de relación. Esto se desprende, se complementa una cosa con otra. Dos niveles de relación. ¿Cuál era la relación de Marta? Era una relación amigable, chévere. Ella invitó a Jesús a su casa. Ella era como la de la iniciativa. Ella era como de las dos, como la más lanzada, como la más... Pero esa relación no pasó de ahí. Es más, lo invitó a su casa y lo dejó en la sala, ¿no? Bueno, porque tenía que preparar y organizar el ajiaco, el sancocho, ¿verdad? Pero la relación de Marta es una relación distante, como la de muchos cristianos. Una relación con Dios, bueno, sí, yo creo en Dios a mi manera, eso sí. ¿Cuántos le han oído ese dicho a más de uno? Y el rollo es que siga diciendo lo mismo después de varios años. Porque la relación con Dios no es a tu manera, debe ser a la manera de Él. Pero Marta llevaba su relación a su manera. Y bueno, ahí como eso de estar tan pegado a ti, como la canción Estoy pegado a ti, tan pegado. Es que allí yo no soy de pegamento, yo no soy... Ahí a lo lejos, yo lo llevo a mi ritmo yo lo llevo, a mi ritmo. Pero ¿cuál era el tipo de relación de María?
las 3 veces, si usted ha sido bien juicioso, porque no estamos leyendo la Biblia como quien lee el periódico para... Debiéramos ponerle un poquitico allí como de... Yo sé que muchos le ponen allí el tiempito para recibir del Señor. Pero las 3 veces que se encuentra María, ¿dónde la encuentra usted? A los pies del Señor. Las 3 veces. Era una mujer de intimidad. Y aunque hemos dejado como de enfatizar los ejes en la iglesia, cada mes le hemos asignado, cada mes, y este mes de septiembre, si ustedes ven en el boletín en la parte de atrás es donde está como el eje. Tenemos 4 ejes en la iglesia, como 4 directrices para mantener nuestra vida espiritual en crecimiento, en avance, en una dinámica que no nos deje estancar. Quizás no le hemos dado todo el refuerzo. Es posible que a comienzo de año como que sí lo hacemos y luego, y de eso me responsabilizo. Pero el eje de este mes es nuestra devoción, intimidad con Dios. Nuestra devoción, intimidad con Dios. Y la vida de María, la relación de María con el Señor Jesús fue una relación de intimidad. Bueno, lo tercero que nos permite mirar contrastes es la clase de revelación que tuvieron. Todo está conectado, todo está relacionado, porque la clase de revelación está en directa proporción. Escúcheme por favor, no se desentienda. La clase de revelación tuya está conectada con tu relación con Dios. Eso no hay como otras posibilidades. La revelación que tengas de Él, del Señor, está conectada directamente. Esa es una regla de 3, directamente proporcional, dirían allá en la escuela. La revelación que tengas de Él está de acuerdo a tu relación. ¿Sabes? Para Marta, Jesús era un maestro. Allá en el capítulo 11 de Juan, le dice a María, el maestro te llama. Es decir, para Marta Jesús era uno entre muchos. No sé para ti si Jesús es uno entre otros, no necesariamente otros maestros, pero es algo más que le ha añadido a mi vida. Ahora Cristo. Para Marta, Jesús era uno entre muchos, un maestro, pues digno de ser atendido, digno de tener algunos detalles de vez en cuando, de recibirlo en la casa, digno. Pero para María, ¿quién era Jesús? Era único, era su Dios, su Señor. Y yo, porque te digo que la revelación está directamente relacionada con la relación, porque yo no puedo conocer a nadie si no estoy cerca. No puedo conocer a nadie si no soy íntimo. Y María estaba a los pies, y dice la Biblia que ella oía la palabra de Jesús, lo conocía. En esa relación tuvo revelación. A ver, 2 clases diferentes de decisiones. También podemos ver el contraste de cómo deciden los creyentes, cómo decidimos a diario. En el capítulo 11 encontramos, bueno, en estos 3 capítulos, encontramos que Marta es de iniciativa propia. Marta lleva la iniciativa. Ella, cuando oyó que Jesús estaba por ahí a las afueras, ella salió para ir. Pero muy claro dice allí, pero María se quedó en la casa.
Eso lo pudiera despistar a uno. Uy, esta Marta tenía la iniciativa. Ella salió a buscar a Jesús. María se quedó en casa. Y en más de un detalle en estos tres pasajes, Marta es de la iniciativa propia. Ella es la de las buenas ideas. Ella es la que sabe qué es lo que le gusta al Señor sin escucharlo. Y más de uno de nosotros hace planes y hace sueños y proyectos en el nombre de Él, pero no lo ha escuchado si son de Él. ¿Me entienden esto? A Cintia le he oído decir que muchas veces le damos al Señor postre de fresa, postre de fresa, postre de fresa, todo el tiempo postre de fresa, como un trabalengua, postre de fresa. Pero no le hemos preguntado, Señor, ¿a ti te gusta el postre de fresa? Quizá nos llevaríamos una sorpresa. No, el preferido es de manzana. Pero como estamos con la iniciativa propia, con la iniciativa que somos sabios en nuestra propia opinión, que no la sabemos, sobre todo cuando ya hemos pasado cierto tiempo en las cosas de Dios, pensamos que ya no las sabemos. Pero el mismo Señor Jesús nos modeló. Él dijo que no hacía nada que no oyera de su Padre. Se nos simplificaría la vida. De verdad, no nos meteríamos en tantos, como dicen en mi tierra, berenjenales. No sé si también se entiende el término, ¿no? No nos meteríamos en tantos enredos, en tantos rollos donde nuestra propia iniciativa nos empuja. Marta era de iniciativa propia. María era de llamado divino. Ahí está en Juan 11. Después de que Marta va y está con Jesús, y vamos a ver un poquitico de actitud ahora, viene para decirle, el maestro está aquí y te llama. Y entonces ella respondió ¿a qué? Al llamado. Respondió al llamado de Dios. Al llamado de Dios. Bueno, y por último, de esta parte, dos actitudes diferentes vemos en Marta y en María, que nos ayuda a identificarnos. Dos actitudes. En el caso de la muerte de Lázaro, ustedes leyeron con cuidado y ambas le dicen las mismas palabras, pero no sé si usted percibió el tono de las palabras. No sé si a usted le pareció que fue diferente. Pues ¿cómo puede uno entender esto? Por cómo Jesús responde. Como Jesús responde. ¿Qué fueron lo que ambas dijeron? Dijeron las mismas palabras. En Juan 11, versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé también ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa
y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Yo creo que en esto hay dos actitudes bien distintas, aunque las palabras son las mismas. Por lo menos creo que la condición del corazón es diferente. Yo me imagino a Marta con sus manos en la cintura. Te mandamos a avisar. Hace como 4 días te lo mandamos a decir. Porque usted empieza leyendo el capítulo 11 y ahí dice que le mandaron a decir. Cuando llegó la noticia, todavía Lázaro no había muerto. Entonces, por lo menos 4 días. Entonces, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Yo veo en Marta una actitud de reproche, de queja. Y así nos pasa cuando estamos quizá empezando las cosas de Dios, y también cuando llevamos tiempo, ¿no? Cuando nos salimos del espíritu y nos carnalizamos. Dígale al que está al lado suyo: descarnalízate. Espiritualízate. Ahora, no significa vuélvete místico, porque a veces confundimos ser espiritual con ser místico. Ser espiritual como ser irresponsable. Nunca habrá un hombre y mujer espiritual irresponsable con su trabajo, con su familia. La actitud de María cuando responde al llamado, se dio prisa, corrió, se puso a los pies del Señor, llorando le dijo: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué veo yo allí? Una actitud de ¿qué? De fe, de certeza. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará, ella no tenía la fe. Ella solamente tenía la esperanza en el día postrero. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo vieron? Marta no tenía fe. Ella lo que tenía era esperanza. Pero María lo que tenía era certeza, convicción. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mira cómo desató esta actitud de certeza, de rendición a sus pies. ¿Qué desató? Una compasión, un estremecimiento en el espíritu, una conmoción en el Señor, que dice: ¿dónde le pusiste? Y Jesús lloró. Él sabía que lo iba a levantar, pero esa actitud de esta mujer, de esta persona espiritual, realmente provocó el milagro. Provocó el milagro. Jesús sabía lo que debía hacer. El Padre le había dicho, pero había algo que iba a abrir la puerta a este milagro. La actitud de esta mujer a sus pies. En el capítulo 12 quedará para el próximo domingo. Pero de todos los encuentros cercanos que registra el libro de Juan, de todos los encuentros cercanos,
en todos menos en el del capítulo 12. A todos Jesús les dio o les dijo algo, a todos, pero menos en el capítulo 12. Allí María le hizo algo a Jesús. Siempre encontraríamos a Marta sirviendo, y eso está bien, el servir está bien. Pero el servicio que no procede de una relación con Dios, el servicio que no es fruto de una comunión con Dios, realmente quizá será allí cuando Jesús diga: no los conozco, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre profetizamos, pero en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Jesús dirá: no los conozco. El servicio que es aprobado por Dios es el que procede de una comunión de amor por Él. Que esta mañana nuestros corazones puedan ser movidos, tocados por el Espíritu Santo, para relacionarnos de una manera íntima con Él. Para recibir la revelación que viene de su boca cada mañana. La decisión de responder al llamado de Él y de poner nuestras brillantes iniciativas. La decisión esta mañana de no reprocharle, más de tener certeza en todo lo que Él pueda hacer. No importa cuál sea la circunstancia. Tu actitud va a facilitar el milagro. Mi actitud le va a abrir la puerta. El llamado para todos aquí a un encuentro íntimo con el Señor cada día y en todo momento.